Muy buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Ortega Barrios y presento el proyecto aplicado FluMaster como estrategia didáctica para el fortalecimiento de la apreciación musical basado en el aprendizaje por proyectos con los estudiantes del grado sexto 3 de la institución educativa Rafael Núñez de Tarazá. Este trabajo hace parte del curso Proyecto Aplicado 1 de la Universidad Tecnológica de Bolívar. La presentación se desarrollará en tres capítulos. Capítulo 1, planteamiento del problema. Capítulo 2, marco de referencia. Y capítulo 3, metodología. En cada uno explicaré el problema identificado, los fundamentos teóricos y la manera como se desarrollará la intervención pedagógica. En el capítulo 1 presentaremos el problema y la formulación del problema. Encontraremos el problema, el diagnóstico y los objetivos y justificación. Uno de los mayores problemas encontrados para la realización de este proyecto es que la música ocupa un lugar muy marginal o muy apartado en lo que es la parte artística de los procesos. A través de los estudiantes y sus voces pudieron evidenciar que tenían conocimiento solo que la parte artística era solamente limitarse al dibujo y a la pintura. Otro tema importante es que los estudiantes solamente escuchan música a través de distintas plataformas, como lo es TikTok y YouTube. Entonces, a través de una prueba diagnóstica, pudimos evidenciar mucho más el problema que se radica en esta investigación. Por ejemplo, pudimos a través de la prueba diagnóstica evidenciar cómo el 78% de los estudiantes no tiene formación en la parte musical y desconocen por completo la parte musical dentro de las aulas educativas. El 98% a través de nuestra prueba diagnóstica nos informa de que los estudiantes consumen música solo por plataformas digitales. Eso quiere decir que es ausente de la parte educativa y formativa que se brindan en las instituciones educativas, en especial esta, y el 83% nos dice que desconocen por completo o que nunca han tenido formación musical. Estos datos, que son fundamentales, nos invitan mucho más a fortalecer la apreciación musical y reconocer el patrimonio cultural que nos dan este tipo de contextos educativos. En evidencia, podemos observar o apreciar aquí una de las respuestas a tres estudiantes realizados del grupo focal, donde nos dan a conocer la apreciación que tienen de la música. eh, Otros nos hablan sobre el folclore, que es completamente nulo, no lo conoce, y podemos experimentar aquí que los diferentes gustos musicales que tienen hacia otro tipo de ritmos musicales, como lo son la champeta y el vallenato, y la poca ausencia del folclore colombiano en cuanto a lo que es música tradicional, como lo es el bambuco. Estas son las voces de los estudiantes del grado sexto 3 que nos incitan mucho más a trabajar este tipo de proyectos para que conozcan mucho más acerca del folclore y de la cultura colombiana a través de la música. Es por esto que nos guiaremos a través del presente objetivo general que guiará un poco esta propuesta pedagógica, como lo es eh, fortalecer la apreciación musical de los estudiantes a través del uso del FluMaster como una estrategia pedagógica basada en proyectos. De igual manera, nos apoyaremos en cuatro objetivos específicos que darán cumplimiento al objetivo general, como lo es diagnosticar las necesidades musicales, diseñar una secuencia didáctica y implementar para finalmente evaluar su impacto en cuanto a la realización de los objetivos para llegar a tal fin de esta investigación. Es indispensable realizar este tipo de proyectos en contextos como Tarazá, Antioquia, ya que la escuela o el aula podrá convertirse en el único espacio donde los estudiantes tuvieran acceso a la parte educativa, no solo a través de la música, sino aprenderían mucho más sobre la identidad cultural. Este tipo de proyectos se alinea mucho con la Ley 255 del 2025, Artes al Aula, y el Plan Nacional de Música para la Convivencia,
que tiene una vigencia del 2025 al 2035. Este tipo de teorías y prácticas aportan evidencia sobre la apreciación musical mediada por las tecnologías en contextos urbanos y rurales de alta vulnerabilidad y con la estrategia Flumaster como recurso accesible, donde diéramos más la oportunidad de llegar a cada uno de estos contextos. Capítulo 2. Marco de referencia. En él encontraremos antecedentes, teorías, palabras claves y el marco legal que fundamentarán esta presente investigación. Antecedentes de la investigación. En los antecedentes se revisaron investigaciones internacionales y nacionales que demuestran que la gamificación y las aplicaciones musicales, el aprendizaje basado en proyectos, mejoran la motivación y el aprendizaje musical. Dentro del ámbito internacional, vamos a hablar de aquí de algunas investigaciones donde Palazón y Herrera en el año 2021 nos hablan sobre la gamificación en el aula de música, mejora el rendimiento y la satisfacción. Eso quiere decir que esto aporta demasiado a nuestro proyecto, ya que vemos cómo en otras investigaciones se valen mucho de la gamificación y cómo este mejoró el proceso de rendimiento y sobre todo la satisfacción de los estudiantes al lograr conocer un poco sobre la música. De igual manera, en este mismo ámbito internacional, vemos Morales en el 2024, esa realización o ese proyecto fue realizado en Panamá, nos habla mucho sobre la influencia de las tecnologías. Entonces vemos cómo las app móviles mejoran la afinación y la precisión rítmica dentro de la música y dentro de este proyecto es indispensable utilizar este tipo de personajes que han trabajado la música y referenciarnos mucho, ya que a través de esta podemos ver cómo aporta esto de manera significativa a nuestro trabajo de investigación. Dentro del ámbito nacional, vamos a tener aquí presente a Musler y Torres en el 2022 sobre el análisis crítico de la educación musical en Colombia. Este tipo de proyectos también aporta de manera fundamental a esta investigación, ya que vemos cómo a través del análisis crítico que realizaron este tipo de investigaciones pudieron entender mucho más y tener conciencia de la apreciación que se tiene sobre la música folclórica en Colombia, que es fundamental dentro de nuestra investigación. De igual manera, también vamos a referenciar o tener presente a Núñez dentro de esta investigación con Romero y Rodríguez en el 2024, que habla sobre la gamificación básica en primaria y en Colombia. Esto también nos trae mucha colación acerca de nuestro proyecto, ya que vemos cómo a través de la gamificación y del juego, nuestros estudiantes mejoran la motivación y el interés que se tiene sobre aprender música y tener conocimiento en la música como área fundamental dentro de este proceso que se viene realizando en nuestra investigación. Este tipo de investigación se fundamenta en diferentes teóricos, como lo son Ausubel, que nos habla sobre el aprendizaje significativo, el constructivismo social de Vygotsky, el conectivismo, el aprendizaje cognitivo y la teoría de autodeterminación, que explican cómo los estudiantes aprenden mejor cuando practican activamente y encuentran sentido a lo que hacen. Por determinación o por algunos ejemplos, es indispensable hablar un poco sobre el aprendizaje significativo cuando los estudiantes vinculan la música con su experiencia sonora previa y el entorno como lo es Tarazá. Es por esto que a través del aprendizaje significativo vemos cómo tiene influencia el conocimiento previo y el contexto taraseño. Por decirlo de otra manera, hablamos un poco sobre el conectivismo de Ramírez. Vemos cómo este tipo de plataformas como lo es Flumaster, Musilab o Geniali hacen ese tipo de conexión con los estudiantes para trabajar un poco los nodos interconectados. Podríamos ver cómo este tipo de plataformas ayudan a lo que es el conectivismo a través de la generación de conocimientos para poder llevarlos como determinación en este trabajo de grado. Por nombrar algunos que fundamentan mucho más este proceso de investigación. En la presente investigación también se defienden conceptos claves
como apreciación musical, escucha activa, gamificación, aprendizaje basado en proyectos, música, Flumaster como herramienta de retroalimentación digital, entre otros. El presente proyecto se fundamenta en normas que respaldan los derechos de los estudiantes a la educación artística y de calidad. Es por esto que en la presente línea de tiempo podemos observar cómo desde el año de 1991 hasta el año 2025 se fundamenta la educación artística y cultural, partiendo principalmente de la Constitución Política de 1991, en sus artículos 67, 70 y 71, donde nos habla de la educación y cultura como derecho y deberes del Estado, para pasar a la Ley 115 o Ley General de Educación en su artículo 23, donde fundamentan a la educación artística y cultural como un área obligatoria. De igual manera, en 1997 se estipula la Ley 397, la Ley de Cultura, donde nos organiza y nos crea un sistema nacional de formación artística y cultural, y la PNMC en el 2025 al 2030 sobre las huellas o puertas de la diversidad sonora, donde se habla de la música como un derecho cultural, para finalizar en el año 2025 con la ley 255 de artes al aula, donde nos muestra una estructura para las artes en la escuela pública, con énfasis también desde la parte rural. En el capítulo número 3 encontraremos el diseño metodológico, la metodología, la ruta de intervención, población, muestra e instrumentos de la presente investigación. Podemos iniciar con el enfoque y el diseño de la investigación. La investigación tiene como un enfoque mixto, porque combina datos cualitativos y cuantitativos, es decir, que busca comprender las percepciones de los estudiantes y al mismo tiempo medir los cambios obtenidos. Esto quiere decir que utiliza un diseño mixto con el modelo de investigación acción participativa, donde el docente interviene junto con los estudiantes para así lograr transformar la práctica pedagógica. Ruta de intervención. Aprendizaje basado en proyectos. La intervención se desarrollará en 5 fases, como lo son: planteamiento del proyecto, planificación y ejecución de las actividades musicales con Flumaster, evaluación y presentación de los resultados. Los estudiantes trabajarán de manera colaborativa y producirán una experiencia musical significativa. Población y muestra. La población corresponde a 1.546 estudiantes de la institución educativa Rafael Núñez, y la muestra hace referencia a 35 estudiantes del grado sexto 3 de la institución educativa Rafael Núñez, sede principal, donde se puede tener en cuenta que los estudiantes oscilan entre los 11 y 13 años de edad, y se tiene en cuenta el diagnóstico, donde se vio la necesidad de intervenir el 85% de los estudiantes, cuando en nuestra prueba diagnóstica nos dicen que no tienen formación inicial musical, donde seguimos con el 91%, donde nos dan a informar que consumen solamente música dentro de las plataformas digitales, para después obtener un 83%, donde nos dicen el desempeño bajo en la prueba diagnóstica, y solamente teníamos un 22% con habilidad musical básica, ya que hacen parte de la banda sinfónica del municipio y por ende sí tienen conocimiento como tal en algún conocimiento básico de música. Técnicas e instrumentos de recolección. Para recoger la información se utilizarán encuestas, pruebas diagnósticas, observación participante, listas de verificación, rúbricas y cuestionarios post-aplicación. Los instrumentos fueron validados por expertos en el campo de la tecnología y en el campo musical. Por aquí vemos cómo cada uno de estos expertos, como fue Daniel, que nos apoyó desde la parte musical, a tener en cuenta cada uno de estos instrumentos de recolección y verificación. Y de la parte tecnológica tuvimos el apoyo del docente Aldus Adriano Tortuga,
que es ingeniero de sistemas de la parte tecnológica. Cada uno de estos instrumentos fueron validados por estos expertos para su implementación y confiabilidad del proceso de estudio. A continuación se muestran diferentes referentes que fueron tenidos en cuenta para la realización de este proyecto aplicado, que fueron de gran utilidad para crear y apoyo en este proceso que se viene formando. Son sin número de referencias bibliográficas, libros, artículos que fundamentan de una u otra manera este proceso de proyecto aplicado. Sin más, muchísimas gracias por la atención prestada. De igual manera, estamos en los procesos. Quedo atento a cualquier recomendación por parte de los compañeros. Muchísimas gracias.